Hola, bienvenidos a una nueva sesión de FOL Online en la que vamos a ver el tema 10.2, factores de riesgo ligados a condiciones del medio ambiente de trabajo. Esos riesgos que pueden desembocar en una enfermedad profesional. Vamos a ver los riesgos relacionados con distintas formas de energía, es decir, los riesgos físicos, así como los riesgos que están asociados al manejo de sustancias químicas y de agentes biológicos. Vamos a empezar en primer lugar analizando los riesgos físicos. Los riesgos físicos, como hemos dicho, son distintas formas de energía que se encuentran en el medio ambiente de trabajo y que pueden ocasionar daños a los trabajadores que estén expuestos. Nos estamos refiriendo al ruido, a las vibraciones, a la iluminación, a las condiciones térmicas del lugar de trabajo y a las radiaciones que estén presentes. Empezamos analizando el ruido. El ruido podemos decir que es un sonido desagradable, molesto y no deseado. Su volumen se mide en decibelios y su frecuencia se mide en hercios. En hercios nos determinan los que son sonidos graves y agudos. El ruido puede ser continuo o discontinuo. El ruido continuo es aquel que se reproduce de forma constante y el discontinuo es aquel que es intermitente, suena cada cierto tiempo. Además, el ruido puede ser de impacto si se trata de un suceso sonoro de corta duración, pero muy fuerte, muy intenso. Los humanos recibimos o percibimos el ruido que oscila entre 20 y 20.000 hercios, o aquel nivel de ruido cuya presión acústica oscila entre 0 y 120 decibelios. Hemos de decir que a partir de 80 decibelios el ruido es molesto y el umbral de dolor se sitúa en torno a los 120 decibelios. La normativa que regula el ruido es el Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo. Los efectos auditivos que provoca el ruido, es decir, los daños que provoca el ruido, pues son la pérdida de audición, que puede ser temporal y que el nivel de pérdida de audición dependerá del tiempo que estemos expuestos al ruido y la frecuencia. Si la exposición es esporádica, pues el ensordecimiento que experimentaremos pues desaparecerá al poco tiempo. Pero si la exposición al ruido se prolonga en el tiempo, durante todos los días de nuestra jornada laboral, entonces nuestro oído puede ir degenerándose y alcanzar ya lo que se llama una hipoacusia. Sería una enfermedad profesional que consiste en la pérdida de audición no recuperable. Además, tenemos los efectos no auditivos del ruido, porque la exposición al ruido también puede provocarnos alteraciones fisiológicas, como, pues, por ejemplo, en el sistema cardiovascular. Se pueden producir alteraciones de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la presión sanguínea. En el sistema digestivo se puede producir hiposecreción salivar y gástrica, digestiones lentas, úlceras gástricas. En el sistema respiratorio se pueden provocar también alteraciones del ritmo respiratorio. En el sistema nervioso central se puede provocar una reducción de la actividad cerebral con la consiguiente disminución de la atención, hace que no estemos concentrados en el trabajo. Y además el ruido puede provocar alteraciones psicológicas, como por ejemplo alteraciones, perturbaciones del descanso nocturno, sensación de malestar, ansiedad, etcétera. Bien, la evaluación del ruido hemos de realizarla teniendo en cuenta si estamos utilizando o no equipos de protección individual que atenúen el nivel de ruido que hay en nuestro ambiente. Esa evaluación de riesgo viene regulada en el Real Decreto 286/2006 y podemos resumir los resultados de la siguiente manera. A partir de 80 decibelios o 135 decibelios de nivel de pico, hay que llevar a cabo una evaluación del ruido cada 3 años. Evaluar el ruido significa medir el ruido, medir el nivel de ruido y, por supuesto, intentaremos eliminar o reducir en lo posible ese nivel de ruido para que no sea tan molesto. Lo evaluaremos cada 3 años, se entregarán equipos de protección individual a los trabajadores y se realizarán revisiones médicas cada 5 años. ¿Que tenemos un poquito de más ruido a partir de 185 decibelios o un nivel de pico de 137 decibelios? Entonces la evaluación del ruido la realizaremos ya cada año. Haremos mediciones, por lo tanto, del nivel de ruido que hay en nuestro centro de trabajo cada año.
El uso obligatorio de equipos de protección individual. Ya no es solo que nos los entreguen, es que además los trabajadores estamos obligados a utilizarlos. Y en este caso la revisión médica, para ver los efectos de ruido sobre nuestro organismo, deben realizarse como máximo cada 3 años. Nunca superaremos los 140 decibelios de nivel de pico y nunca superaremos el 87 decibelios de nivel diario. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer la empresa para reducir el nivel de ruido, para proteger a sus trabajadores, etcétera? Pues bien, en primer lugar, los riesgos derivados de la exposición al ruido deben de eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible. Para ello, pues tendremos en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control que podamos utilizar en su origen. Cuando se sobrepasen los 85 decibelios de nivel diario o 137 de nivel de pico, la empresa establecerá un programa de medidas técnicas o de organización, como por ejemplo sustitución, mantenimiento, revisión de instalaciones o máquinas ruidosas, reducir el tiempo de exposición, insonorizar, etc. También se señalizarán los lugares de trabajo en los puestos de trabajo que se sobrepasen los 85 decibelios o los 137 decibelios de nivel de pico. En este caso, y cuando sea posible, se limitará el acceso a estos lugares. Si los trabajadores disponen de locales de descanso, estos locales de descanso estarán libres de ruido. La empresa adoptará todas las medidas que sean necesarias para proteger a trabajadores que sean especialmente sensibles y dará información y formación adecuada sobre el ruido, sus efectos y cómo protegerse frente al ruido a los trabajadores que estén expuestos. Bien, pasamos ahora a las vibraciones. Una vibración es un movimiento oscilatorio de las partículas de los cuerpos sólidos alrededor de su punto de equilibrio. Bueno, es una definición complicada, todos sabemos lo que es una vibración, porque ya todos tenemos vibrador en nuestro smartphone. Bien, pero también es cierto que las máquinas, los vehículos, etcétera, vibran. Bien, las vibraciones se miden en hercios, que es el número de veces por segundo que se realiza un ciclo completo, y a eso se le llama frecuencia. Las vibraciones se regulan por el Real Decreto 1311/2005 y ahí pues se establecen los valores límite para cada tipo de vibración. Bien, así tenemos vibraciones de alta frecuencia, que son vibraciones que se transmiten al sistema mano-brazo. Son vibraciones que están entre los 20 y los 1000 hercios. Cuando la vibración mecánica se transmite al sistema mano-brazo, estamos provocando riesgos para la salud de los trabajadores y en particular pues, problemas vasculares, problemas de huesos, problemas de articulaciones, problemas en el sistema nervioso, musculares e incluso el síndrome del dedo blanco, como consecuencia de la falta de riego sanguíneo. Las vibraciones de baja frecuencia son aquellas que oscilan entre 1 y 20 hercios, son vibraciones que se transmiten al cuerpo entero y cuando la vibración se transmite al cuerpo entero puede conllevar riesgos para la seguridad de los trabajadores, como por ejemplo la generación de lumbalgias o lesiones en la columna vertebral. Y por último tenemos las vibraciones de muy baja frecuencia, que son aquellas inferiores a 1 hercio y que nos generan mareos y vómitos, normalmente porque se estimula el laberinto del oído interno. Es, por ejemplo, el mareo que sufrimos cuando vamos montados en un barco. Las empresas están obligadas a llevar a cabo evaluaciones o mediciones de los niveles de vibración y adoptar las medidas que sean necesarias en función de los resultados que tengan. Bien, en primer lugar, teniendo en cuenta los avances técnicos y las posibilidades de medidas de control del riesgo en su origen, intentaremos eliminar o reducir al máximo el riesgo allí donde se origina, en este caso la vibración donde se produce. También, cuando se sobrepasen los valores límite, la empresa establecerá y ejecutará un programa de medidas técnicas y organizativas, con la finalidad de reducir al máximo la exposición de las vibraciones mecánicas y los riesgos que se derivan de estas.
Pues bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta elegir los equipos de trabajo que emitan menos vibraciones, suministrar equipos auxiliares que reduzcan los riesgos de lesión por vibraciones, como por ejemplo asientos amortiguadores, u otros sistemas que atenúen las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, asas, mangos o cubiertas que reduzcan las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, etcétera. Luego, los trabajadores tampoco deberán estar expuestos en ningún caso a valores superiores al valor límite de exposición. Si a pesar de las medidas adoptadas por la empresa se superan los valores límite, la empresa tiene que reducir los tiempos de exposición. Y reducir, por supuesto, dentro de lo posible, la exposición a los niveles inferiores al valor límite. Hemos de tener en cuenta que las medidas que estamos comentando no se pueden aplicar a los sectores como la navegación marítima y aérea en lo que respecta a las vibraciones transmitidas al cuerpo aéreo. La empresa también está obligada a adoptar medidas para atender a las necesidades que tienen los trabajadores que son especialmente sensibles a este tipo de riesgos. Y también el Real Decreto que regula las vibraciones recoge medidas encaminadas a llevar a cabo una vigilancia de la salud de los trabajadores. Pues si los trabajadores están expuestos a niveles de vibraciones mecánicas superiores a los valores establecidos, tienen derecho a vigilancia de su salud con reconocimientos médicos periódicos y a recibir la formación e información adecuada al nivel de riesgo que estamos comentando. Otro riesgo físico que puede generar enfermedades profesionales es la iluminación. Sabemos que la iluminación o la luz es una radiación electromagnética a la que es sensible el ojo humano. La iluminación, según su procedencia, puede ser de dos tipos. Natural, que es la que procede del sol y es la más sana, pero que varía a lo largo del día y varía también en función de las estaciones del año. Por lo tanto, en algunos momentos es necesario complementarla con luz artificial. La luz artificial es la que proviene de bombillas, lámparas, etcétera. ¿Qué ocurre? Que una iluminación defectuosa puede provocar fatiga visual, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de visión. Y además, una escasa iluminación, falta de iluminación, podemos provocar accidentes. Por ello, el Real Decreto 486/1997 establece unas medidas respecto a la iluminación. En este sentido, este Real Decreto se decanta por la preferencia de la iluminación natural sobre la iluminación artificial. Solamente se complementará la iluminación natural con iluminación artificial cuando la natural no sea suficiente para garantizar unas condiciones de visibilidad adecuadas. La iluminación natural debemos recibirla de costado, de lado, nunca ponernos de frente a la ventana porque nos deslumbramos o de espaldas porque nos hacemos sombra. Deberá utilizarse una iluminación que no genere ni deslumbramientos ni oscilaciones y además la superficie de trabajo, por ejemplo, nuestra mesa de trabajo no debe reflejar luz, deben ser mates. Tendremos o dispondremos de un alumbrado de emergencia para la evacuación para el caso de que un fallo en el suministro eléctrico nos corte la luz, pues tengamos ese alumbrado de emergencia que nos indique cómo evacuar nuestro centro de trabajo. Bien, y el nivel mínimo de iluminación en los centros de trabajo, pues aquí tenéis, ahora lo vamos a ver. Aquí tenéis cómo debería distribuirse un lugar de trabajo. Aquí tenemos la ventana, primera situación, aquí tenemos la ventana, segunda situación. Primera situación, estamos aquí de frente a la ventana y estamos aquí sentados de espaldas a la ventana. Aunque tengamos iluminación artificial, pero la luz de la ventana no está entrando de frente o de espaldas. Esta sería la situación que antes hemos comentado que es incorrecta. Tenemos que estar de costado. Aquí está la ventana, nosotros estamos de lado a la ventana. Esta es la posición correcta. Y ahora sí, el nivel mínimo de iluminación en los centros de trabajo pues sería el siguiente. Para trabajos con exigencia visual baja, 100 lux. Para trabajos con exigencia visual moderada, 200. Si es elevada, 500 lux. Y si es muy elevada, 1000 lux. Para áreas locales de uso ocasional, 50 lux. Si es de uso habitual, 100 lux. Para vías de circulación de uso ocasional, 25 lux. Y para vías de circulación de uso habitual, 50 lux. Lux es la unidad de medida que tomamos como referencia para la iluminación.
Bien, estos niveles han de duplicarse cuando existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes en aquellas zonas donde se efectúen tareas en las que un error de apreciación visual durante la realización de la tarea pueda suponer un peligro para el trabajador o para terceras personas. Y ahora pasamos a las condiciones térmicas. En las condiciones térmicas vamos a hablar del calor, del frío, de la humedad y de las corrientes de aire. El calor, pues todos sabemos lo que es el calor porque habitualmente en verano lo sufrimos, ¿no? Cuando el calor, o cuando mejor dicho, sufrimos calor, notamos agotamiento, malestar, ineficacia, colapso e incluso se puede provocar el golpe de calor. El calor, cuando tenemos calor, nuestro organismo pone en funcionamiento lo que se llaman los mecanismos de termorregulación. Son mecanismos que pretenden mantener la temperatura interna del cuerpo bajo control. Así tenemos, por ejemplo, la vasodilatación. La vasodilatación lo que hace es aumentar la circulación periférica de la sangre para transportar el calor acumulado en el interior de nuestro cuerpo hacia la piel y que allí se refrigere en contacto con el aire. Por eso, cuando tenemos calor, nuestra piel se vuelve más rojiza. ¿Problema de la vasodilatación? Pues que implica una sobrecarga del corazón y del sistema circulatorio porque tienen que llevar la sangre a la parte más en contacto con la piel, tiene que llevarla más lejos. También se inicia el proceso de sudoración para eliminar calor, pero cuidado que con la sudoración también eliminamos agua y sales. Y también otro mecanismo de defensa es la aclimatación, que se manifiesta a través de una disminución del ritmo cardíaco, incremento del sudor y reducción de la concentración salina del sudor. Para protegernos del calor, pues ya sabemos que tenemos que utilizar ropa adecuada, gorra, reducir los tiempos de exposición, beber líquidos y hacer descansos donde no haga tanta calor. Un sitio resguardado del sol o fuera de los lugares que sean, por ejemplo, donde hay hornos, donde haga tanto calor. Ya hemos dicho que los efectos del calor son importantes: agotamiento, malestar, ineficacia en el trabajo, colapso cardíaco y, como hemos comentado, el golpe de calor. El golpe de calor se produce cuando cesa bruscamente la sudoración, aumenta por lo tanto nuestra temperatura interna, pudiendo llegar hasta los 43 grados y provocando en algunos casos incluso la muerte. El frío. En ambientes con baja temperatura lo que tenemos que hacer es conservar el calor del cuerpo para mantener la temperatura del cerebro y asegurar un adecuado riego sanguíneo. Los efectos del frío, pues ya sabéis pues cuáles son: congelación de partes del cuerpo, hipotermia, etcétera. Bien, como mecanismo de termorregulación, nuestro cuerpo cuenta con dos: la vasoconstricción, que es cuando los vasos sanguíneos que irrigan la piel y las extremidades se contraen para reducir la pérdida de calor. Ahora los vasos sanguíneos que están en contacto con la piel llevan menos sangre, por eso cuando tenemos frío nos ponemos más blancos, más pálidos, más tono morado, ¿no? También el cuerpo empieza a tiritar. Al tiritar lo que estamos haciendo es producir calor. Cuando tiritamos no es que sea una consecuencia del frío, es que es un mecanismo de termorregulación que lo que estamos haciendo es generar calor con ese movimiento. Bien, las medidas de protección que podemos tomar pues son la de utilizar ropa de abrigo, estufas, acondicionar los locales, por ejemplo, con aire acondicionado o con calefacción, realizar periodos de descanso en zonas en las que haya una temperatura más cálida, evitar la exposición al viento o a las corrientes de aire, utilizando pantallas o lo que sea necesario. Bien, el frío lo podemos tener presente en trabajos que están al aire libre o en cámaras frigoríficas, etcétera. Respecto a la temperatura ideal, pues en los trabajos que sean sedentarios, según el Real Decreto 486/1997, debe estar entre 17 y 27 grados. Si se realizan trabajos ligeros, la temperatura ideal debe estar comprendida entre 14 y 25 grados.
Ahora hablamos de la humedad. La humedad relativa debe estar comprendida entre el 30 y el 70%, salvo que haya riesgo por electricidad estática, en cuyo caso el límite inferior será del 50%. Y cuando tenemos corrientes de aire, el Real Decreto 486, que es el que regula todas estas condiciones térmicas, nos dice que los trabajadores que estén expuestos tanto de forma frecuente o continua a corrientes de aire deben procurar no superar en ambientes de trabajo no calurosos los 0,25 metros por segundo. En trabajos sedentarios, en ambientes calurosos, medio metro por segundo. Y en trabajos no sedentarios, en ambientes calurosos, los 0,75 metros por segundo. Bien, hemos de procurar que haya una renovación mínima del aire en los locales de trabajo. Será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador en trabajos sedentarios y en ambientes no calurosos ni contaminados por humo. En los demás casos habrá que renovar como mínimo 50 metros cúbicos de aire limpio y por hora. Otro tipo de riesgo físico son las radiaciones. Las radiaciones, según su origen y la cantidad de energía que transportan, pueden ser ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes, dentro de que ambas son peligrosas, las ionizantes lo son más, puesto que dañan las células y pueden provocar efectos inmediatos, como pueden ser náuseas, vómitos, pérdida de cabello como consecuencia de recibir una alta dosis de radiación en un tiempo corto, en un breve periodo de tiempo, o efectos diferidos, que son los que aparecen después de la radiación, con el paso del tiempo, y que pueden ocasionar ya leucemia o cáncer. Entre las radiaciones ionizantes podemos encontrarnos como los rayos X, que todos los conocemos porque con ellos nos hacemos radiografías, los rayos gamma, las partículas beta, partículas alfa. Bien, la normativa establece una serie de medidas para proteger a los trabajadores, como por ejemplo la prohibición de mujeres que estén en periodo de lactancia y menores de 18 años que puedan desempeñar tareas donde estén presentes estas radiaciones. También mujeres que estén embarazadas. También otra medida de protección es la de reducir el tiempo de exposición. Formar e informar a los trabajadores. Señalizar las zonas, distinguiendo entre zonas controladas, vigiladas y de libre acceso. A las zonas controladas y vigiladas solo entran personas autorizadas y a la salida pueden existir detectores de nivel de contaminación. Los trabajadores expuestos utilizarán dosímetros individuales para saber qué cantidad de radiación están recibiendo y se instalarán barreras entre las fuentes de radiaciones y las personas. Por ejemplo, sabemos que el plomo se utiliza como barrera para los rayos X. Ahora tenemos las radiaciones no ionizantes, entre las que destacamos las radiofrecuencias y microondas, que pueden provocar golpes de calor, afectan al sistema nervioso, al digestivo, al reproductor masculino y circulatorio, y que están presentes en trabajos relacionados con telecomunicaciones y laboratorios. Los rayos infrarrojos, que afectan a los ojos y a la piel y están presentes en trabajos de fundiciones, soldaduras. Rayos ultravioleta son los que producen pigmentación en la piel, quemaduras, y están presentes en trabajos como artes gráficas, laboratorios de fotografía. Y los rayos láser, que afectan a los ojos y a la piel y están presentes en entornos relacionados con la medicina, las comunicaciones, etc. Por supuesto, muchas de estas radiaciones también las recibimos con la luz natural, con el sol. Así que también hay que protegerse del sol. Pasamos a la segunda parte del tema. Hemos visto ya los riesgos físicos, que eran distintas formas de energía que pueden provocar enfermedades profesionales. Y ahora vamos a ver los riesgos químicos, que no son otra cosa que agentes químicos, como por ejemplo polvos, líquidos, gases, vapores, humos, que pueden entrar en nuestro organismo por la respiración, por la piel, por el aparato digestivo o por la vía parenteral, que son heridas o llagas. Se eliminan por la orina, por la expiración, por la saliva, por la bilis, aunque también es cierto que pueden quedar muchos restos acumulados en nuestro organismo y no se expulsen. Por lo tanto, hemos de tener mucho cuidado cuando estamos expuestos a riesgos químicos. Hemos de tener en cuenta que la exposición a productos químicos para todos nosotros, aun fuera del trabajo, es
es frecuente. Todos los días estamos expuestos a productos químicos. ¿Por qué? Porque casi todos los productos de higiene personal, geles, champús, etcétera, productos de limpieza, ambientadores, incluso la contaminación ambiental, hace que estemos expuestos a agentes químicos que están penetrando en nuestro organismo por diferentes vías, por la respiración, por la piel. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también los productos de higiene, de limpieza, etcétera, que compramos y los ingredientes que estos contienen. Los agentes químicos pueden resultar peligrosos, especialmente si se superan determinados valores límites. Los efectos que pueden provocar los agentes químicos sobre nuestra salud pues son de diferentes tipos, como tenéis aquí, ¿no? Algunos tienen efectos anestésicos y narcóticos, que nos producen un efecto sedante, como por ejemplo los disolventes, la acetona, el etanol. Otros tienen efectos asfixiantes, porque impiden la respiración, desplazando el oxígeno o impidiendo la llegada del oxígeno a la sangre. Por ejemplo, el butano, el fosgeno, el monóxido de carbono. Otros son cancerígenos que producen cáncer, como el plomo, el benceno, el cadmio. Otros son mutagénicos, que alteran la cadena genética, como el yoduro de potasio, el gas mostaza. Otros son teratogénicos, que provocan malformaciones en el feto, como la cocaína, el metilmercurio, el alcohol. Otros son corrosivos, que destruyen tejidos humanos, como distintos ácidos, el cloruro de zinc, el de aluminio. Otros tienen efectos irritantes, porque producen reacciones locales en la epidermis o en las mucosas, como por ejemplo el amoníaco, la acetona, el aguarrás, el cloro, la sosa. Otros tienen efectos neumoconióticos, que afectan a los pulmones, provocando incluso la muerte, como el amianto, el polvo de bauxita, el plomo. Otros tienen efectos sensibilizantes, que producen reacciones alérgicas, como por ejemplo el asma por exposición a formaldehído, antibióticos, derivados del petróleo. El formaldehído es una sustancia que es muy frecuente. Muchas maderas, muchos muebles chapados desprenden formaldehído, o sea que es muy frecuente que estemos expuestos al formaldehído, no solo en el trabajo, sino también en nuestra vida cotidiana. Otros agentes químicos tienen efectos sistémicos porque alteran el funcionamiento de uno o varios órganos, como por ejemplo el mercurio, el magnesio, fungicidas, plaguicidas. Otros tienen efectos explosivos, inflamables o comburentes. Bien, para eliminar, bueno, aquí tenéis las etiquetas de los productos químicos que deben de contener esta señalización. Producto parcialmente mortal, este provoca quemaduras, puede provocar efectos muy graves sobre la salud a largo plazo, es tóxico para organismos acuáticos, también a largo plazo para el ecosistema, inflamable, puede explotar el recipiente, provoca o agrava un incendio, explosivo, sensible al calor, al fuego, a la vibración o la fricción, irritación cutánea o de los ojos, efectos nocivos para la salud, además daña la capa de ozono. Bien, esos son los la distinta señalización que deben de llevar incluidos los productos químicos que estemos utilizando en el trabajo. Estos ya son antiguos, estos que nos resultan más familiares ya no existen. Desde el año 2016 ya dejaron de existir y son estos nuevos símbolos los que se utilizan. Bueno, ¿cómo eliminar o protegernos de los productos químicos? De los efectos que los productos químicos pueden provocar sobre nuestra salud. Pues bien, en primer lugar, hay que actuar sobre la fuente de riesgo. Eliminar la fuente de riesgo sustituyendo aquellas sustancias tóxicas por otras que no lo sean o que al menos sean menos tóxicas. Hay que actuar sobre el medio de propagación a través de la ventilación. Pues bueno, si no hemos podido eliminar el riesgo, entonces ventilaremos el local, usaremos campanas extractoras, alejaremos a los trabajadores de la fuente de riesgo, reduciremos los tiempos de exposición. Actuaremos sobre los trabajadores también, no superando los valores límite y dándoles formación, e información y proporcionándole los equipos de protección que sean necesarios, los equipos de protección individual que sean necesarios. Y siempre haremos caso a las recomendaciones del etiquetado, teniendo en cuenta las señales que hemos visto anteriormente, las que nos indican la peligrosidad de cada producto.
Y por último, pasamos ya a los riesgos biológicos, que también hemos dicho que pueden provocar enfermedades profesionales. Son diferentes microorganismos, cultivos celulares, endoparásitos humanos, etcétera, que pueden provocar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Se regulan por el Real Decreto 664/1997 y podemos encontrarnos en este Real Decreto virus que necesitan penetrar en algún ser vivo para reproducirse, pueden producir hepatitis, rabia, sida, COVID. Bacterias no necesitan organismos vivos para reproducirse y pueden provocar, por ejemplo, tuberculosis, tétanos, salmonelosis, brucelosis. Protozoos, que causan amebiasis, toxoplasmosis. Hongos, que son de origen vegetal, viven en el suelo y en los vegetales y también en los animales. Gusanos parasitarios, son parásitos que viven en nuestro cuerpo inoculando toxinas. Bien, la mayor probabilidad de contraer enfermedades profesionales por agentes biológicos son aquellos puestos de trabajo en los que estamos trabajando con animales, con depuradoras de agua, en la agricultura, mataderos, en el sector de la sanidad y en los laboratorios. Y las vías de penetración más frecuentes de estos agentes son la ingestión, comiendo, inhalación por las vías respiratorias, por la piel, vía dérmica, o por la vía parenteral, que son llagas o heridas. Aquí tenemos la clasificación de agentes biológicos que nos hace el Real Decreto 664/1997. Y así tenemos agentes biológicos del grupo 1, en los que es poco probable que causen enfermedades. No hay riesgo de propagación y no hay tratamiento, no es necesario ningún tratamiento. En este Real Decreto no hay agentes biológicos del grupo 1. Ya sí los hay a partir del grupo 2, que son los que pueden causar enfermedades en las personas. Es poco probable que se extiendan, aunque si se extienden hay tratamientos eficaces, como por ejemplo para tratar la legionela, el sarampión, las paperas, etcétera. Del grupo 3 son aquellos agentes biológicos que pueden causar enfermedades graves en las personas, existe riesgo de propagación, hay tratamientos eficaces y, por ejemplo, pueden provocar la fiebre amarilla, el SIDA, etcétera. Y en cuarto lugar, pueden provocar enfermedades graves en las personas, esos agentes biológicos, el riesgo de propagación es elevado y no hay tratamientos contra ellos. Estaríamos hablando del ébola, de la variola, etcétera. Estoy seguro que os estáis preguntando qué pasa con el COVID. El virus del COVID, ¿dónde estaría? ¿En el grupo 1, 2, 3, 4? Pues bien, lo voy a dejar como tarea por si queréis satisfacer vuestra curiosidad. Tenéis que consultar el Real Decreto 664/1997, a ver si podéis verlo. Este que aparece aquí, 664/1997, buscar en el anexo la tabla de los agentes biológicos y ahí buscáis el COVID. En el apartado de los virus, pues buscáis el COVID y así ya pues satisfacéis esa curiosidad que seguramente tendréis en este momento para saber si es del grupo 2, del grupo 3 o del grupo 4. Si alguien quiere comentarlo, pues me lo pone en el comentario del vídeo de YouTube. Ya lo he encontrado, el COVID es del grupo. Yo me voy a callar, yo sí lo sé, ya lo he consultado, pero no lo voy a decir. Lo voy a dejar para que vosotros investiguéis un poquito. Bien, respecto a los riesgos biológicos, la actuación que tenemos que llevar a cabo cuando nos encontremos con riesgos biológicos, pues en primer lugar es la sustitución. La empresa evitará utilizar agentes biológicos, sustituyéndolos por aquellos agentes que no sean peligrosos para la seguridad o salud de los trabajadores. Por lo tanto, sustituiremos aquellos por los que sean poco o nada peligrosos. Eliminarlos o sustituirlos, entonces hay que evaluarlos. Al evaluarlos hay que tener en cuenta pues la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de los trabajadores a estos agentes biológicos. Si los resultados de la evaluación ponen de manifiesto un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos, entonces tenemos que evitar dicha exposición. ¿Que no es posible evitarla? Pues reduciremos el tiempo de exposición al nivel más bajo posible, o los niveles de exposición a lo más bajo posible, para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
En particular, lo haremos tomando algunas de estas medidas. Estableciendo procedimientos de trabajo adecuados, reduciendo al mínimo posible el número de trabajadores expuestos, determinando procedimientos seguros para trabajar en las operaciones de recibir, manipulación y transporte de agentes biológicos, medidas de protección colectiva y, o en su defecto, protección individual, medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos. Utilizaremos la señalización, que es esta, de peligro biológico. Esta señal, ya sabemos que es triangular, color de seguridad amarillo, color de contraste negro, el pictograma en negro, pues esta señal es la que nos avisa de los riesgos biológicos. Y también estableceremos planes ante eventuales accidentes derivados de la exposición a agentes biológicos. Y en particular, para proteger al trabajador, pues tendremos en cuenta estas acciones. Bien, en primer lugar, los reconocimientos médicos periódicos para detectar rápidamente cualquier enfermedad o cualquier problema que estemos teniendo como consecuencia de la exposición a los agentes biológicos. Vacunación, informando a los trabajadores sobre las ventajas y los inconvenientes tanto de la vacunación como de no vacunarse. La vacunación de los trabajadores les resultará gratis a estos. Se instalarán zonas de higiene personal y de ropa de trabajo. Se limpiará especialmente los lugares de trabajo. Se utilizarán equipos de protección individual, suministrando a los trabajadores prendas que sean adecuadas y apropiadas al riesgo. Y también se buscará un lugar determinado para almacenar estas prendas, controlando que se limpien y que se compruebe siempre su buen funcionamiento. No se debe comer, ni fumar, ni beber en las zonas de trabajo. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse la ropa de trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos. Deberá guardarlo en lugares que no contengan otras prendas para no transmitir los virus o las bacterias. La empresa es la que se encarga del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y de los equipos de protección, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven esa ropa a su casa para lavarlas o tratarlas. Los trabajadores expuestos a riesgos biológicos disponen de 10 minutos dentro de su jornada para asearse, vestirse antes de trabajar, antes de la comida y antes de abandonar su trabajo. Y la empresa adoptará todas las medidas que sean necesarias para que tanto los trabajadores como sus representantes sean informados sobre cualquier medida relativa a la seguridad y salud que se adopte en relación a los riesgos biológicos a los que están expuestos los trabajadores. Ya hemos comentado antes que no se debe ni comer, ni beber, ni fumar en la zona de trabajo. Bien, por lo tanto, estos son los tres grupos de agentes físicos, químicos y biológicos que hemos estudiado en este tema de las condiciones medioambientales que pueden provocar enfermedades profesionales. Prácticamente estos agentes físicos, químicos y biológicos se caracterizan porque para controlarlos las actuaciones que se llevan a cabo son comunes, siguiendo lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde se establecen los principios de la acción preventiva. Y básicamente lo que hemos ido diciendo en todos ellos es una actuación sistemática sobre el foco, el medio y los trabajadores. Es decir, actuando sobre el foco contaminante, estamos impidiendo o reduciendo la emisión del contaminante. Por ejemplo, con aislamientos térmicos o acústicos, con iluminación adecuada, elección adecuada de equipos y de los procesos de trabajo, con la mecanización o automatización de tareas, con utilización de equipos de trabajo no ruidosos, con métodos húmedos, etcétera. Que aún así no es suficiente y el riesgo está, pues entonces evitaremos que se propague, actuando sobre el medio de propagación. De este modo intentaremos evitar o reducir la propagación del contaminante. Por ejemplo, ventilación general, ajustando la velocidad del aire acondicionado, utilizando pantallas, sistemas de alarma cuando detecten determinados niveles de concentración de contaminantes, etcétera. Y luego, si aún así no es suficiente, actuaremos sobre el trabajador. Protegeremos e informamos a los trabajadores
dándole, por ejemplo, los equipos de protección individual que sean necesarios. Se reducirán los tiempos de exposición, se le darán instrucciones por escrito, se aumentará la distancia del foco, las cabinas, equipos de protección individual, etcétera. Daros cuenta que los equipos de protección individual siempre es lo último, ponerle una mascarilla al trabajador, ponerle cualquier aparato que tenga que llevar encima. Lo primero, actuar sobre el foco. Lo segundo, actuar sobre el medio de propagación. Podríamos decir que aquí encontramos medidas de protección colectiva. Y por último, si no es suficiente, ya actuaremos sobre los trabajadores con sistemas también de protección colectiva, y si no es suficiente, con equipos de protección individual. Esto ya os digo que es el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien establece que lo prioritario es eliminar los riesgos. Y este artículo establece esta secuencia de actuación que hemos estado viendo, actuando primero sobre el foco, luego sobre el medio de propagación y, en último lugar, si fuera necesario, actuando ya sobre los trabajadores. Bien, y con esto ya terminamos la segunda parte del tema 10, donde hemos analizado los riesgos asociados a las condiciones medioambientales, riesgos físicos, químicos y biológicos que pueden dar lugar a enfermedades profesionales. Recordar que en el 10.1 hemos visto los riesgos ligados a las condiciones de seguridad que provocaban accidentes de trabajo, y ahora hemos visto en el 10.2 los riesgos asociados a condiciones medioambientales, riesgos físicos, químicos y biológicos que generan enfermedades profesionales. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar a través del mismo canal de YouTube o a través de Moodle. Un saludo.